Esto es Comadre, un podcast a favor y en contra de la maternidad. Ay, vamos a mirarnos otra vez. Y si vamos a mirarnos esta vez. En este episodio vamos a hablar de economía del cuidado. Hola, mi nombre es Candelaria Boto, soy economista, trabajo como periodista y como directora de Ecofeminita y además soy docente del CBC de la UBA. Con respecto a qué es la economía del cuidado hace referencia a visibilizar un sector tradicionalmente invisibilizado en la economía que tiene que ver con las tareas de cuidado. Hay una parte de estas tareas de cuidados que está remunerada y por ende dentro de la esfera del mercado tradicional que tiene que ver con el trabajo de casas particulares, con enfermería, docencia y sectores que hacen al cuidado de una sociedad, pero también involucra a todos los trabajos y tareas de cuidado no pagas que suceden principalmente dentro de los hogares, con el cuidado de las infancias y las personas adultas mayores, personas con discapacidad, personas enfermas, que como decía tiene lugar principalmente en los hogares, pero también en las comunidades y los arreglos que se hacen en relación a garantizar los cuidados, entendiendo que los cuidados son una parte fundamental del sostenimiento de la vida. En Argentina se hizo un estudio y salió que aportaba el 15,9% al PBI. Se estima más o menos entre el 15 y el 20% de la actividad económica sería aportada por esta esfera del cuidado. Pensemos que son tareas que históricamente se realizaron de manera gratuita, sobre todo el trabajo que se realiza dentro de los hogares, ¿no? El hacer las compras, limpiar, planchar, cocinar, tienen que ver con tareas que dentro del modelo de familia tradicional se han realizado de manera gratuita por parte de las mujeres, principalmente de las familias. Entonces, a la hora de reconocer ese trabajo en el mercado, se hace con un precio que es muy bajo. Pensemos que las trabajadoras de casas particulares tienen uno de los salarios más bajos de la economía y concentran niveles muy altos de informalidad. Casi 7 de cada 10 trabajadoras de casas particulares son informales y no cuentan con derechos laborales. Entonces hay una cuestión de desvalorización social de esas tareas que tienen que ver con ser tareas históricamente femeninas. Y si vamos a mirarnos esta vez. Hola. Hola, ¿cómo andan? Bienvenidas y bienvenides y bienvenidos a un nuevo episodio de Comadre, el segundo de la cuarta temporada, ¿verdad? El segundo de la cuarta temporada, interesantísimo el tema que vamos a tocar hoy, pero antes presentémonos que si no nos olvidamos. Sí, primero que nada, yo soy Victoria Viola, me encuentran en Instagram como vdeviola y al podcast como @comadrepodcast. Y yo soy Maki y me encuentran en Instagram como @MakiAlvarezT. Y si les interesa participar o colaborar con la producción de nuestros episodios, lo pueden hacer a través de la plataforma financiera Cafecito en Argentina y si no a través de GoFundMe, que es una plataforma internacional. Y muy importante y no menor, tenemos una suscripción mensual a la que preferimos toda la vida migrar que al cafecito, que bueno, es algo que la gente recuerda solo cuando se lo pedimos. De la otra forma es como una colaboración mensual para que nuestro trabajo sea remunerado, que es el tema de este episodio. Bueno, tenemos una invitada muy especial. Makuni, ¿querés darle vos la bienvenida y que ella después nos cuente quién es? Eleonor, encantadísimas de que estés con nosotras. Te conocimos por Anfibia, leímos una crónica espectacular que escribiste sobre el foro o el congreso de la mujer en América Latina y el Caribe y bueno, por eso recurrimos a tu profesionalismo y encantadas de tenerte, pero nos gustaría que por favor te presentes vos y nos cuentes quién sos, un poco tu trayectoria, tu recorrido y por qué estás acá. Bueno, primero muchísimas gracias por la invitación y felicitaciones por esta iniciativa y por el título tan lindo que tiene que es Comadre, ¿no? Yo soy Eleonor Faur, en Instagram soy Eleonor_Faur y soy socióloga, doctora en ciencias sociales, trabajo sobre temas de género desde que me recibí y eso es hace mucho tiempo
y básicamente empecé a trabajar sobre cuestiones feministas y cómo transversalizar la perspectiva de género en los programas y políticas públicas. Y lo hice muchos años con UNICEF en Colombia y en Argentina. Después hice la transversalización de género en el PNUD. Dirigí la oficina del Fondo de Población de Naciones Unidas en la Argentina, que es el UNFPA, con todo el tema de derechos sexuales y reproductivos durante 7 años. Luego renuncié al sistema de Naciones Unidas porque básicamente me fui en paralelo a todo mi trabajo profesional y a mi propia maternidad. Hice un doctorado en ciencias sociales y empecé a estudiar toda esta cuestión de los cuidados en los primeros años 2000, cuando cada vez que decía que me investigaba sobre cuidados, la gente, incluso colegas muy cercanos y muy leídos y leídas, me decían sobre qué, como que no quedaba muy claro de qué estábamos hablando y estábamos realmente como alfabetizando sobre de qué estábamos hablando cuando hablábamos de sistemas de cuidado, de organización social del cuidado. A partir de eso publiqué un libro que fue como realmente una refundación de mi tesis de doctorado, porque las tesis suelen ser bastante ladrilludas y quería un libro que fuera mucho más amable, mucho más abordable por lectoras y lectores diversos, y ese libro se llama El cuidado infantil en el siglo XXI, mujeres malabaristas en una sociedad desigual. A partir de ese trabajo, que salió publicado en 2014, pero realmente lo terminé varios años antes porque las cuestiones editoriales a veces funcionan así, sobre todo con editoriales importantes como es Siglo XXI, que fue la que me publicó el libro, empezó todo un recorrido de muchas consultorías, de muchos seminarios, de muchas clases, y sobre todo cuando dejé Naciones Unidas y me pude dedicar de lleno, como hago ahora, a la docencia. Soy profesora titular en la Escuela IDAES de la Universidad Nacional de San Martín y a consultorías en el orden nacional e internacional, que es también lo que hago, para seguir propiciando esta manera de mirar la organización social de los cuidados hacia un sistema más justo, equitativo y que no recaiga todo en nosotras las mujeres. Bueno, no acredito. Estamos en presencia de un cerebro. Qué felicidad. Vamos a aprovechar todo esto que has recorrido. Yo, para empezar a romper el hielo, cuento que hicimos encuestas en Comadre y la mayoría de la gente nunca escuchó, o sea, un gran porcentaje de nuestras seguidoras nunca escuchó hablar de la economía del cuidado. O sea, y pensemos que en Comadre nos sigue un nicho que está interesado en una maternidad feminista y en todos estos temas que nos atraviesan y no habían escuchado el término. Entonces, capaz podríamos empezar a hacer de cuenta que nadie sabe sobre el tema. ¿Y de qué hablamos cuando hablamos de economía del cuidado? Bueno, economía del cuidado es una de las perspectivas que tenemos para pensar y abordar los cuidados, y ha sido muy importante tomar esta mirada desde la perspectiva económica porque básicamente trató de condensar en esta categoría de qué manera esto que hacemos cotidianamente, sobre todo las mujeres, no solamente, muchas en el hogar o en comunidades, de manera remunerada o no remunerada. Me refiero a, puede ser un trabajo, el cuidar a otras personas que se remunere o que no se remunere, y eso no quiere decir que no sea un trabajo, y de alguna manera desde la perspectiva económica se trató de condensar y de decantar la forma en que esto, aun cuando no sea remunerado, genera valor para la sociedad. O sea, aunque no se remunere, toda esa labor diaria, rutinaria, cotidiana, sistemática que hemos hecho y que hacemos las madres con nuestros hijos, hijas e hijes, las personas en general y sobre todo las mujeres cuando cuidamos personas que están enfermas dentro o fuera de la familia, cuando nos ocupamos de nuestros padres y madres ancianas o en la tarea que sea, estamos produciendo valor. Sin ese trabajo cotidiano no funcionaría el mundo, no funcionaría la sociedad, no habría economía monetarizada posible. Entonces fue una manera que desde los feminismos, ahora sofisticado en los discursos, en el argumento, en las investigaciones, se fue, pero en los años 70 empezó a unir esto de la manera como el trabajo no remunerado y el trabajo productivo remunerado, productivo digo entre comillas, aunque esto es un podcast, no se ven y no se leen, están completamente asociados. Y si no se visibilizó que esta tarea cotidiana generaba valor, es justamente por una mirada androcéntrica y machista de a qué se considera productivo, a qué se considera trabajo, a qué se considera valor. Así que creo que la economía, o sea,
vino a iluminar esta perspectiva. Desde otros enfoques, desde la sociología, desde el derecho, hay otros planteos que son todos como de alguna manera que complementan con esta mirada de la economía. Yo me dedico sobre todo a lo que es la organización social del cuidado, que es mirar cómo se organiza en una sociedad los diferentes componentes que van produciendo cuidado y cómo se distribuyen de manera injusta, lo sabemos, spoileamos una vez más, los cuidados y cómo eso genera al mismo tiempo desigualdades recurrentes. A mí me parece que está buenísimo igual que traigamos el concepto de economía porque si no, por ahí la gente no lo asocia y están totalmente vinculados, ¿no? Como la organización social y la economía reproductiva, el trabajo reproductivo. Y estuve leyendo y a mí siempre me gusta tirar cifras como para graficar un poco la situación. Y a nivel mundial, el trabajo de cuidados y doméstico no remunerado equivale a 10.8 billones de dólares al año. Contribuye a la economía mundial 3 veces más que la industria de la tecnología. Entonces, con esos datos me parece que está bueno dimensionar la importancia de todo lo que hacemos las mujeres, porque obviamente que es un trabajo feminizado y que la mayoría de las personas que lo realiza son mujeres. Vicky, ¿estabas por decir algo? Si te parece, le damos paso a nuestra invitada para que escuchar lo que tiene para decir y después seguimos charlando. Hola a todas, mi nombre es Lucía Sirmi, soy economista feminista y trabajo como subsecretaria de Políticas de Igualdad en el Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación. En Argentina estamos haciendo muchísimo para transformar esta desigualdad. En primer lugar, escribimos un proyecto participativamente, un proyecto de ley que se envió al Congreso en donde se plantean licencias igualitarias desde el día 1 de crianza para que varones, mujeres y otras identidades tengan el mismo derecho y la misma responsabilidad de cuidar. Hablamos de licencias de 3 meses para las personas no gestantes y de 4 meses para las personas gestantes. También el proyecto de ley remunera a los cuidadores comunitarios y crea un sistema de cuidadores domiciliarios para personas mayores. Todo eso socializa el cuidado, lo distribuye mejor entre la sociedad. También empezamos a reglamentamos el artículo 179 de la Ley de Contrato de Trabajo que obliga a empresas de más de 100 personas a tener espacios de primera infancia para cubrir las necesidades de los hijos de los trabajadores de entre 45 días y 3 años. Eso mejora la calidad educativa de esos niños, nos incluye a nosotras en el mundo del trabajo y reduce la discriminación que sufrimos a la hora de ser contratadas cuando tenemos niñas en esa edad. También creamos un mapa federal del cuidado al que pueden entrar en este momento, mapafederaldelcuidado.mingénero .gov.ar y ver qué lugares de cuidado hay cerca de su casa y eso también nos permite a nosotros calcular todo lo que falta, todos los espacios de cuidado que falta construir en todo el país. Con una mesa interministerial del cuidado diseñamos un programa que se llama Registradas, que es un subsidio al cuidado, es un apoyo para las familias que registran a sus trabajadoras, es del 50% del salario durante 6 meses. Faltan muchas cosas más, pero necesitamos hablar de cuidar en igualdad todos los días para que cuidar sea reconocido como una necesidad, como un derecho y por sobre todo como un trabajo. Después de escuchar este audio, a mí me abre una pregunta, Leonor, que te quiero preguntar en base a tu libro y a lo que leí que vos vas respondiendo en tu libro. Y es, ¿qué políticas públicas crees vos que podrían sumarse para contribuir a las necesidades de los niños y las niñas? Porque lo que siento es que, lo que mencionaba recién nuestra invitada, muchos proyectos sucediendo, pero además de que hay una falta de conocimiento a nivel social de lo que está sucediendo y para qué sirve. De hecho, hay gente que se resiste a que haya un Ministerio de la Mujer, por ejemplo, y tiene ganas de desmantelarlo. Mi pregunta es, ¿vos qué pensás desde tu perspectiva sociológica sobre las políticas públicas que hay que desarrollar e implementar? Básicamente lo que vemos es a partir de investigación la manera como las políticas públicas que existen hoy están desarticuladas. Entonces tenemos, por un lado, unas licencias por maternidad y paternidad que son no solamente breves, en ambos casos, en los de los varones es directamente ridículo, o sea, no tiene ningún asidero. Si un bebé nace un viernes a la noche, el papá el lunes está trabajando, porque son 2 días de corrido, según la Ley de Contrato de Trabajo del sector privado. Pero para las mamás también es bastante breve, son breves las licencias. Entre otras cosas son breves, ¿por qué? Porque no están asociadas con otros servicios de cuidado que puedan cubrir qué pasa cuando se termina una licencia por maternidad. Entonces tenemos, por un lado, licencias breves, acotadas y reducidas solamente a las trabajadoras y trabajadores que están insertos en el sector formal de la economía, que en Argentina es menos del 50% de la población.
porque tenemos mucha informalidad y muchos monotributistas, autónomas, etcétera, que tampoco están cubiertas por las licencias por maternidad o por paternidad y por otro tipo de licencias parentales o de cuidados en general. Digo, pensando solamente en los cuidados de niños y niñas y niñas. Después hay servicios de cuidado que también son muy heterogéneos porque tenemos los jardines de infantes maternales que son hasta 3 años y los jardines de infantes que son, maternales 0 a 2 y jardines de infantes de 3 a 5. O sea, que son solamente obligatorios desde los 4 años y eso hace que muchos gobiernos provinciales dejen sin cubrir las primeras edades. Entonces, cuando tenés hijos o hijas de menos de 2 años, es realmente muy difícil conseguir vacantes en jardines, muchísimo más difícil acceder a jardines de doble turno, porque hay muy pocos en todo el país y los que hay están concentrados en general en la ciudad de Buenos Aires. Y además tenés otro tipo de ofertas que son como supletorias de la pedagogía formal, que son todos los jardines comunitarios. O sea, tenés una fragmentación de servicios de cuidado muy, muy flagrante, donde no todos los niños y las niñas acceden al mismo tipo de servicios, sino que hay una enorme diferencia según el lugar en el que hayan nacido, la clase social muy importante en la que hayan nacido, y eso hace que básicamente la desigualdad que se produce por la forma en que están organizados los cuidados hoy en día sea una desigualdad de género, pero además de clase social. La desigualdad en el acceso a cuidados también profundiza las desigualdades sociales en un país que está casi llegando al 40% de la población bajo la línea de pobreza. Entonces, ¿qué políticas serían virtuosas? Primero, organizar un sistema que logre coordinar todas estas políticas con una mirada generalizada, centralizada, donde se pueda mirar cómo se cubren los cuidados de niñas y niños de edades tempranas, por ejemplo, cómo se cubre con tiempo para cuidar las licencias, servicios para cuidar los jardines, los espacios asociados al mercado laboral y los jardines comunitarios, entre otros. Entonces, y de qué manera las transferencias estatales también logran cubrir todo lo que se necesita a nivel de recursos, dinero para cuidar. O sea, por eso se habla tanto de sistema integral de cuidados, porque se trata de generar políticas intersectoriales que puedan ir apuntando de la manera más precisa posible a complementar todos esos cuidados para que no recaigan solamente en las familias, para que haya instituciones que acompañen ese desarrollo de las familias y que las mujeres también podamos estar como más activamente participando del mercado laboral y saber que no somos las únicas que tenemos a cargo toda la tarea y la responsabilidad de cuidar, por no hablar de la carga mental. No, es que yo te iba a decir justamente eso, que de todo lo que estuvimos leyendo y preparando para el episodio, lo que noto es que el hilo siempre se corta por el lado más fino, porque si no es que la madre sacrifica su propia carrera en el caso de que tuviera una, porque tuvo el privilegio de poder tenerla, lo que aparecen son o madres, o suegras, o familia extendida, que siempre son personas socializadas como mujeres las que hacen el sistema de cuidado, y en última instancia empleadas domésticas o cuidadoras o niñeras, que es un trabajo que en Argentina está súper precarizado y mal remunerado, pero siempre es a costas de otra mujer. Yo siento que ahí hay como una trampa de la que no se puede salir. Justo antes del episodio hablábamos con Macuni de eso, yo hablando con varias amigas mías que contratan tanto empleada doméstica como niñera, y encuentro que también hay un problema porque otra cosa que nunca se entrecruza son los planes sociales, con los aportes, con un montón de situaciones, y muchas veces lo que ocurre es que hay mujeres que hacen trabajo doméstico precarizadamente porque no quieren tener aportes, porque esos aportes les implicaría perder un plan o alguna asistencia que la necesitan para llegar a fin de mes. Entonces es una rueda donde esas mujeres nunca terminan de aportar, no tienen una jubilación. Ahí hay un malentendido, porque ninguna mujer que trabaje en casas particulares, como se llama ahora a partir de la ley de empleadas de casas particulares que regulariza este trabajo, impide el acceso a ningún plan social, es decir, la AUH o lo que fuera. Hay un malentendido, hay una desinformación, entonces es bueno que tanto las empleadoras o quienes emplean, empleadoras o empleadores, como las trabajadoras sepan que la estar regularizada no les impide el acceso a la AUH. Eso es muy importante porque es un malentendido. Esto es crucial que lo estés aclarando, porque es altísimo el número. Hoy lo estábamos leyendo y el número de personas
que realizan trabajos en casas particulares que están en situación irregular asciende al 70%. Y mucha gente se escuda, ya sea o sea, sobre todo el empleador, o sea, se arma este dime y direte donde la creencia es que la persona se va a quedar sin otro asistencialismo que lamentablemente necesita. Hay otro malentendido que muchas veces que ha salido en investigaciones, por ejemplo las de Lorena Poblete o Francisca Pereira, que muestran que muchas veces las empleadoras o los empleadores suponen o hablan con las empleadas domésticas como diciendo, bueno, si te regularizo te tengo que pagar el mínimo, el obligatorio que es el mínimo. Y el mínimo jamás es un obligatorio, el mínimo es un mínimo. Entonces, uno puede tener una empleada regularizada, haciendo los aportes de AFIP, que por cierto no son tan costosos, y tener a la trabajadora regularizada y con un salario que, si en el caso de los ingresos del hogar lo permiten, que sea mayor que el ingreso mínimo, porque muchas veces es verdad que no es suficiente el ingreso mínimo para sostener la familia de la trabajadora, o muchas trabajadoras trabajan en varias casas, no es un solo hogar, y se va generando así una canasta un poco más interesante para el hogar de estas mujeres. Sí, es que estamos pensando en las mujeres que realizan el sistema de cuidado, es con quienes dejamos a nuestros hijos. ¿Hay algo más preciado que eso? Como no sé, en qué invertir mejor dinero que en última instancia poder retomar nuestros trabajos y que nuestro hijo quede cuidado de alguien de confianza. Siento que es un problema muy arraigado, por lo menos, no sé en el resto de Latinoamérica, asumo que sí, pero en Argentina seguro. Eso te iba a preguntar, si sabés de algún asistencialismo, algún plan que haya funcionado en la región, en América Latina, como para hackear este problema. Bueno, primero diría que no estamos hablando de asistencialismo, sino de derechos, ¿no? Asistencialismo es como un concepto muy del siglo XX, pensando que es una asistencia como una dádiva que los sectores populares podrían llegar a obtener. Y acá estamos hablando de derechos. Como trabajadoras esperamos que se cumplan nuestros derechos, y no solo los nuestros, sino los de toda la población trabajadora, ¿no es cierto? Ahora, en términos de trabajo en empleo doméstico, definitivamente es el trabajo más precarizado en toda la región. En nuestro continente, nuestra región de América Latina ha recurrido mucho a este tipo de empleo porque son sociedades muy desiguales. Bueno, Maki está en Inglaterra y es evidente que ahí es muchísimo más difícil poder pagar una trabajadora en casas particulares porque es muchísimo más costoso. Sí, la verdad que conozco muy poca gente que tiene ayuda con el trabajo doméstico y de cuidado, poquísima. Porque son sociedades que son un poco menos desiguales, aunque haya millonarios, mil millonarios y todos, son sociedades un poco menos desiguales. Pero en nuestra región hemos naturalizado tanto los niveles de desigualdad en los que vivimos que también eso, bueno, es algo histórico. Como políticas más virtuosas, creo que lo que se está caminando en la región se está caminando hacia una posibilidad de ir generando sistemas integrales de cuidado. ¿Por qué? Porque nosotras decimos, ¿no? Y yo escuchaba a Vicky y bueno, yo también he sido, cuando mi hija era chiquita, yo también he contratado y sigo contratando una persona que trabaja en mi casa, ahora mucho menos horas porque no tengo la responsabilidad diaria que tenía cuando era hogar monomarental con una niña a cargo, haciendo un doctorado, dirigiendo una oficina de Naciones Unidas, etcétera, etcétera. Pero a veces no pensamos en qué sucede con los cuidados de los hijos e hijas de esas mismas mujeres. Entonces, es toda una red, es un circuito de cuidados donde se va delegando en otra persona, mujer, en general con menos poder económico, social, se va delegando así las cadenas de cuidado, globales o internas. Y los sistemas de cuidado lo que intentan es generar políticas universales que puedan lograr una provisión de servicios donde puedan acceder distintos chicos y chicas a este tipo de servicios y así liberar los tiempos de las cuidadoras principales o de los cuidadores. O sea, hay una idea de distribuir los cuidados. Un concepto central es la redistribución de los cuidados. O sea, es el reconocimiento de que los cuidados son importantes, que esto tiene mucho que ver con la economía del cuidado, con valorar los cuidados.
una segunda R, que es la redistribución de los cuidados, que es redistribuirlo entre mujeres y varones, porque hay otro dato muy importante para abonar a las estadísticas que nos traía Maki. Un informe de la OIT muestra que del total de horas de trabajo de cuidados no remunerados que se realizan en todo el mundo, el 76,2% está a cargo de las mujeres. Son dedicadas por las mujeres. O sea, de 4 horas, 3 la realizamos las mujeres. Entonces, hay una redistribución que es por género. Y ahí toca pensar las masculinidades, cómo organizamos esta cuestión de por qué somos las principales responsables, mientras los varones ayudan o colaboran, pero no se corresponsabilizan. Y hay que reducir los cuidados en la familia para poder redistribuirlas, no solamente entre varones y mujeres, sino entre las familias y otras instituciones de la vida social. Las prestaciones estatales, las prestaciones de los mercados y que sean accesibles a diferentes comunidades, las prestaciones comunitarias bien reguladas con trabajadoras también remuneradas por hacer ese trabajo comunitario y que no sea la extensión de ese trabajo voluntario, por amor, etcétera, como se ha edulcorado el trabajo de cuidados en los hogares, se traslada esa misma romantización a las comunidades. Entonces, esa es como la mirada más virtuosa que se está alentando hoy, con también la mirada hacia la sociedad del cuidado, que es esa crónica que decís que escribí en Anfibia el año pasado. Te hago 2 preguntas en relación a esto, porque siento que hay, en primera instancia, hay como un mito que circula, que es muy difícil de desterrar, que lo notamos hoy cuando lanzamos historias. Había seguidoras de nuestro Instagram que decían que a ellas no les molesta realizar tareas de cuidado porque las tienen naturalizadas. Yo digo, acá no se trata de si nos gusta o no nos gusta planchar, si nos gusta o no nos gusta maternar, si nos gusta o no preparar la vianda o llamarle la tarea que quieras. Se trata de que esté invisibilizado y que está naturalizado, que recaiga sobre nosotras. La mayoría de la gente habla de ayuda cuando hablamos de un compañero, en el caso de que sea un varón cis, que se repartan las tareas. Siento que ese es un trabajo de hormiga que hay que hacer desde los feminismos, lamentablemente, para como redefinir ese concepto de que no es biologicista, que la mujer por su condición biológica de portar una vulva le divierte planchar y le va a salir mejor cuidar, ¿no? Pero en relación a esto que vos decías, hay un mito que yo capaz, o sea, no sé, pero ignoro cuál es la respuesta, que el sistema no se podría sustentar si esas amas de casa empezaran a tener una jubilación, bueno, como ha sucedido ya en Argentina, si las empleadas de casas particulares cobraran más. Y lo que estuvimos viendo con Maki en estos días leyendo es que aparentemente derrama sobre el PBI y termina siendo beneficioso para la economía que esto emerja y deje de estar como en la precariedad. Según lo que nos dijo Cande, la economista feminista, representaría un 15,9 del PBI del país. O sea, esto medido en función del uso del tiempo, ¿no? Porque claramente es un trabajo que no se remunera. Exactamente. También hay otros estudios, al menos 2 cosas en lo que traes, Vicky, que está buenísimo, ¿no? Voy a empezar por el final. Hay estudios que muestran cómo la inversión en un sistema de cuidados y la ampliación de servicios de cuidados crearían empleo para las mujeres. Crearían en Argentina más de 1 millón de empleos femeninos que podrían ser, que si están bien reconocidos y bien remunerados, obviamente eso derrama activamente en el PBI. O sea, hay algo que reactiva la economía. O sea, generar buenos servicios reactiva la economía. Y sobre la primera parte, si nos gusta o no nos gusta cuidar, yo no creo para nada que la discusión tenga que estar en ese lugar. Primero porque los gustos son construcciones sociales. Entonces, obviamente, si te educaron toda la vida, que mi mamá me mima, que el amor maternal, que el instinto maternal y tal, bueno, es muy difícil pensar me gusta, no me gusta. Además, porque realmente el cuidado, o sea, cuidar hijos también puede ser algo muy placentero. Entonces, no se trata de si nos gusta, si nos da placer o no nos da placer. Se trata de cierta injusticia en la distribución
Exacto. Y se trata también de la posibilidad, o sea, que cuando uno piensa eso y lo argumenta de esa manera, desde un lugar de clase media acomodada, está pensando de una manera muy limitada, porque quizás una tiene, afortunadamente, la suerte o los privilegios de tener una vida garantizada en las cuestiones básicas de la vida. No nos va a faltar una cama calentita, no nos va a faltar un plato de comida, no nos va a faltar dinero para trasladarnos por la ciudad. Ahora, cuando eso lo llevas a un sistema social, ya caen esos argumentos, porque hay muchas personas que realmente no pueden estar pensando me gusta o no me gusta cuidar. Están luchando cada día para acercar un plato de comida en sus hogares y se les vuelve realmente muy contra su propia posibilidad de trabajar el hecho de estar cuidando, porque a veces sucede que tienen que pagar por un servicio, por un jardín privado, lo mismo que ganan como trabajadoras domésticas. Claro, pagan para salir de la casa. Exactamente. Entonces dicen, para eso me quedo en casa y los cuido yo. Entonces, o sea, lo tenemos que pensar por eso desde una perspectiva social, digamos, social en términos de la sociedad es sostenible o ese argumento que a mí me puede servir como madre de clase media, profesional y tal, ¿es universalizable o tengo que pensar en otro tipo de sistema? Y ahí es donde empiezan a producirse el tipo de discusiones que estamos teniendo con el sistema de Naciones Unidas, con los gobiernos que están activando sistemas de cuidado y que nos llaman a quienes venimos trabajando sobre estos temas para que contribuyamos a ver cómo los definimos. Está re bueno esto que traes, Macuni. Yo no sé si estás de acuerdo, si podemos darle ahora paso a Marcelina a escuchar su audio para enganchar con todo esto que dijo Leonor. Dale, las dejamos con Marcelina Bautista. Soy Marcelina Bautista, activista por los derechos humanos laborales de las personas trabajadoras del hogar. Fui trabajadora del hogar por 22 años, trabajando con un horario de entre 12 y 14 horas. Muchas de las veces trabajando los domingos, cumpliendo tareas desde la limpieza, cuidados, es decir, que el trabajo del cuidado también nos corresponde a las trabajadoras del hogar sin ser reconocido y bien pagado en los hogares. ¿Por qué es tan importante para la sociedad este trabajo? Porque si las mujeres paramos y dejamos de hacerlo, así como dejar de cuidar a la familia, se afectaría a la sociedad y a la economía muy posiblemente. Trabajo no remunerado lo realizamos exclusivamente las mujeres y no se ha aprendido a redistribuir estas actividades entre todos los miembros de la familia, incluidos los hombres. ¿Cómo creo que se debe cambiar esta mirada? Pues el trabajo del hogar debe ser revalorado, reconocido, deconstruyendo pues todas las desigualdades que esto presenta y reconstruyendo espacios con perspectiva de género. Bueno, la verdad que un honor contar con la voz de Marcelina porque es una militante y activista por los derechos de las trabajadoras del hogar. Ella es mexicana, trabaja desde ahí, acaba de sacar un libro que se llama Imprescindibles, en el que aborda este tema. Así que la verdad que un honor contar con su voz. Me pareció importante convocarla porque tiene mucha experiencia, trabajó 22 años como empleada de hogar y ella dice algo que no lo dijo en este audio, pero vi en una entrevista, que no se tendría que nombrar empleadas domésticas, porque eso está asociado como a una mascota, como algo que no tiene el valor que se merece, entonces por eso ella lucha porque nombremos a las trabajadoras como trabajadoras del hogar. Es como ahora que se dice empleadas de casas particulares. Esa es la forma correcta de decirlo, ¿no? Que también eso es como desandar el lenguaje, como el inclusivo. Sí, en la ley argentina se habla de trabajadoras de casas particulares. Es importante destacar la idea de trabajadora, ¿no? Y en México se habla de trabajadoras del hogar, que es de donde viene Marcelina, según tengo entendido. Y está bien, porque justamente es como esta idea de la ayuda, ¿no? Justo estaba leyendo los otros días
un trabajo de Nadia Araujo Guimarães, una socióloga brasilera súper interesante, y mostraba como las diferentes lógicas dentro de los cuidados de ayuda, responsabilidad, y la ayuda es, bueno, si quiero te ayudo, o no, si no, no, hay como algo como ella me ayuda, y decir me ayuda es como que no se termina de subrayar el trabajo que hay atrás, ¿no? Hay una idea de realmente resaltar que son trabajadoras y que por más que la relación laboral se dé en un hogar, o sea, en el ámbito privado, con una negociación mano a mano y no con sindicatos y con paritarias y tal, hay que encontrar o hacernos cargo de esa lógica del trabajo que lleva al reconocimiento de derechos, etcétera, etcétera. Claro. Bueno, es como todo en el lenguaje que está vivo, como incorporar el inclusivo, de dejar de llamar a las cosas de una manera que se nombraban capaz en otro momento. Está re bueno esto que traes. Y porque además, básicamente lo que hace es visibilizar que es un trabajo. Porque yo leía el otro día en la cuenta de Identidad Marrón, que para cerrar el episodio vamos a tener una invitada participando con un mensaje, y ellos lo que mencionaban en su cuenta era que como particularmente en lo que tiene que ver con trabajadoras de casas particulares, como se arma a veces una relación familiar, y estoy haciendo comillas porque la gente se escuda en eso, cuando la persona exige derechos que le corresponden, vacaciones, aguinaldo y un montón de cosas que en cualquier otro espacio de trabajo tendrías, surgen discursos como qué desagradecida o con todo lo que dimos, y es como, no, hay que despersonalizarlo en el sentido de entender que es un contrato laboral. O sea, hay alguien otorgando un servicio a cambio de dinero, es como un intercambio. Siento que eso también hay que construirlo mucho y que se da muchísimo en los sectores privilegiados de la sociedad, que son justamente los que en general pagan por este servicio. Totalmente de acuerdo, Vicky. ¿Cómo es que la gente no lo puede ver, no? Por eso estoy tan contenta de poder estar grabando este episodio hoy. Yo quiero traer otro tema a la mesa que estuve viendo, leyendo cosas de Leonor. Hay como esta concepción de que, bueno, los hijos son de índole privada, con nuestros hijos no hay que meterse, si tuvo un hijo que se maneje. Entonces siento que también hay toda una retórica social que se construye en torno a las tareas de cuidado que terminan relegadas a un espacio de índole privada, como bueno, que cada madre se gestione, ¿viste? Ya tuvo el pibe, ahora que se arregle. Y desde un punto de vista sociológico, ¿de qué manera como participantes activas de la sociedad podemos colaborar a cambiar esos discursos? ¿Cómo se puede ir hackeando eso? Me encanta que se use ese verbo hackear para el bien. Creo que es mucho de lo que estamos haciendo todo el tiempo, ustedes, nosotras, las que trabajan, las que investigamos, las que salimos a la calle, las que ofrecemos nuestras asesorías a gobiernos, está permanentemente tratando de desarmar estas lógicas. Con la idea de mujeres malabaristas, yo quise también poner muy blanco sobre negro que lo que está sucediendo es que las mujeres terminamos haciendo malabares porque la sociedad es desigual. Entonces hay como lo que yo creo que es como un nuevo sujeto social en el siglo XXI, que si en el siglo XX las mujeres se concebían como amas de casa y los varones como proveedores del hogar, en el siglo XXI ya se ha naturalizado que identidades de género hay muchas, que tipos de formación de hogar hay, y de familias hay muchas, y que las mujeres trabajamos en buena medida, pero lo que todavía sigue predominando es la idea de que nosotras somos las principales cuidadoras. Entonces, lo que hemos hecho es adicionar tareas, no redistribuirlas. Entonces, Claro. hackear es decir, no podemos seguir haciendo malabares porque no es sostenible, no lo podemos sostener con nuestros cuerpos, con nuestra salud, con nuestra carga mental. Necesitamos también derecho a descansar, a autocuidarnos, y distribuir, porque es una cuestión de justicia también, es una cuestión de justicia puertas adentro y puertas afuera, ¿no? Entonces, creo que todo eso es importante. La educación sexual integral es importante también y creo que muchos de estos mensajes de con mis hijos no te metas vienen desde el punto de vista de la crítica férrea, conservadora a la educación sexual integral. Entonces, la educación sexual integral también tiene una tarea importante en hacer
igualitarios los cuidados y que no haya más el rincón de las nenas y el rincón de los varones en el jardín de infantes, que no haya más esta idea de que el deseo eh, de, el cuidado es una actividad feminizada, que no haya más una idea de sexualización de los cuerpos femeninos y poner el deseo siempre en los varones. O sea, hay mucho trabajo para hacer y creo que lo estamos haciendo, pero que todavía falta una vuelta más. Ojalá en algún momento nos encuentre en las calles pidiendo por cuidados igualitarios y no solamente en los espacios de especialistas o bueno, toda esta proliferación de las maternidades feministas, yo también veo una potencia enorme, ¿no? Y creo que hay que seguir avanzando sobre esta agenda y de a poquito vamos a ir tomando o espero ganando esa batalla. Me parece que está buenísimo que traigas a las maternidades feministas porque creo que si hay algo que nos incumbe a las madres es este tema de la sociedad del cuidado, ya que hay un montón de mujeres que después de convertirse en madres terminan renunciando al mercado de trabajo por las demandas del cuidado y de lo doméstico. Creo que en España, por lo que leí, son como 6 de cada 10 mujeres que renuncian al mercado de trabajo. Entonces, es algo que a las madres obviamente nos importa y más allá de la maternidad, porque los trabajos de cuidado también las hacen personas que no son madres, ¿no? Pero esto de ponerlo en el centro, de que la vida está en el centro, ¿no? Y no tanto la producción, que es el modelo que se viene reproduciendo hace tantos años. No, y algo que quiero traer en base a esto que decís, Makuni, hoy estuve leyendo, era un concepto que ignoraba, te confieso, Leonor, es el de maternalismo, ¿no? Porque como que lo que estuve leyendo aparentemente, corregime si lo describo mal, es básicamente este mandato que reina en relación a que todo lo que tiene que ver con lo inherente a maternar y cuidar está asignado a las personas socializadas como mujeres. Entonces, conecto esto con una charla TED que vi de una chica que yo no conocía, que me pareció un avión, Gala Díaz Langou, no sé si se pronuncia así, que ella de lo que hablaba era de la generación de los nini, o sea, que son los jóvenes que ni estudian ni trabajan, que 3 de cada 4 nini son mujeres o personas socializadas como mujeres. ¿Y qué pasa con eso? Básicamente, muchas son hermanas, que no, hermanas mayores, por ejemplo, que todavía no fueron madres, pero que quedan a cargo de sus hermanites para que la madre pueda salir a trabajar. Con lo cual, en este maternalismo no solo nos jodemos las que decidimos gestar, sino que por salpicadura va para arriba y para abajo, para las abuelas, para las hermanas, para las sobrinas. O sea, porque las personas que están más precarizadas, a las únicas que pueden echarle mano son a su familia extendida, no tienen plata para contratar a alguien. Vas a leer algo, te voy agarrando algo ahí. Estaba buscando un dato justamente a partir de esto que decís de los adolescentes y las adolescentes que no estudian ni trabajan. Cuando yo trabajaba en UNICEF se hablaba mucho de estos nini y se pensaba siempre en los varones que dejaban la escuela y que estaban tomando cerveza en una esquina. Y como yo manejaba el programa de género en UNICEF decía, ojo, tenemos que poner atención a las chicas que están cuidando. No son solo varones, ¿no? Como esta idea androcéntrica hubo que trabajar mucho para descentrarla, ¿no? Y justamente ahora estaba mirando que en la última encuesta de uso del tiempo que se hizo en Argentina, salió un dato donde se observa que el 10% de las adolescentes mujeres realizan tareas de cuidado con un promedio diario de dedicación al cuidado por parte de este 10% de 5 horas diarias. ¡Es un montón! Es una barbaridad. Entonces, esto obviamente no es sostenible. O sea, después es, ¿por qué no van al colegio? Porque están cuidando a sus hermanites, porque si no, la mamá no puede salir a trabajar, porque seguramente es muy altamente probable que además sea quien sostiene el hogar. O sea, cada vez tenemos más evidencia. Sabemos que hay un incumplimiento enorme de cuota alimentaria para las parejas que están separadas o divorciadas. O sea, sabemos que las mujeres sostienen hogares en altísima proporción. Cada vez tenemos más evidencia. Entonces falta dar ese salto para realmente articular agendas, articular voluntades y realmente caminar hacia una sociedad del cuidado para realmente tener mejores condiciones y saber que todo el mundo tiene capacidad de cuidar. O sea, el cuidado no viene con el útero, no viene con los órganos, no viene con el útero. O sea, hay
formas de cuidar buenísimas en muchas personas que no tienen útero. Hay otra socióloga llamada Marley Hochschild que dice, lo que necesitan las niñas y los niños no es una madre y una familia, necesitan amor y cuidado, de donde venga. Y la verdad es que a cuidar se aprende, es el eslogan que tienen el Sistema Integral de Cuidados de Bogotá, de la ciudad de Bogotá, el Sistema Distrital de Cuidados. Y así como nosotras hemos aprendido en la escuela, porque nos enseñaron, porque nos compraron muñecas, por una cantidad de maneras a cuidar, pero nada de eso nos realmente nos preparó para lo que fue después cuidar a una niña, a un niño vivo, que ¿no? Cuando parimos, y ahí empezás también a aprender. Cada día estamos aprendiendo. Yo tengo una hija de 29 años y sigo aprendiendo cuando toca, porque ya por suerte por suerte o no, qué sé yo, pero los requerimientos de cuidado ya no son tan enormes y además empieza a generarse una interacción donde ella también a veces me cuida a mí emocionalmente o yo a ella, o sea, se dan otras lógicas. Pero es todo un aprendizaje. Todos los vínculos son work in progress, estamos aprendiendo todo el tiempo. Y eso que hemos aprendido históricamente las mujeres y que se engloba en esa categoría de maternalismo, que supone que no hay mejor cuidadora que las mujeres y que las madres, y entonces esto es algo que va mucho más allá de lo cultural, por ponerle una etiqueta muy rápida a esto de pensar qué pensamos todas a nuestros imaginarios sociales. El maternalismo está arraigado, imbricado en las políticas públicas, en las leyes, está sugerido en las formas en que se distribuyen las licencias. O sea, el maternalismo no es solo nuestras ideas de nosotras y de otras cantidad de millones de mujeres o de varones, sino que hace parte de las políticas públicas. Hay que erradicar esa mirada de las políticas y también ir generando otras lógicas dentro de las sociedades y de los lazos de cuidado, porque todos y todas necesitamos cuidados en varios momentos de nuestra vida, a veces con más intensidad, a veces con menos. Todos y todas, de alguna manera, hemos cuidado en algún momento y todos y todas y todos tenemos enorme potencial y capacidad de cuidar. Una sociedad del cuidado es una sociedad que valore más los cuidados y que los redistribuya, digamos, porque toda esta denigración o esta subvaloración de los cuidados, esta invisibilización del aporte económico, esta concentración en las mentes y en los cuerpos de las mujeres, tiene mucho que ver con la desvalorización. Así que creo que eso es hacia donde invito a todas a que caminemos, a que construyamos juntas y juntes esta sociedad del cuidado que esperamos construir y que ha sido firmada por todos los gobiernos de la región en lo que se llamó el Compromiso de Buenos Aires, y que encuentran los links necesarios en la nota de Revista Anfibia que se llama La Sociedad del Cuidado, de mi autoría. Me encanta porque no nos pueden ver, pero sí, estamos moviendo la cabeza como perro de lunetas a todo lo que decís porque es un sí enorme a todo. Para cerrar el episodio, Macu, ¿vos querés recomendar algo para cerrar el episodio? ¿Alguna lectura o algo? Bueno, por supuesto, el libro de Leonor, más desde el lado teórico de investigación, y después a nivel literario tengo varios libros. Uno de ellos se llama Las Maravillas de Elena Medel, es un libro español en el que se focaliza en 3 mujeres, las 3 hacen trabajos de cuidado. Es una historia muy bien contada, pero que es un baño de realidad también de lo que es la precariedad y la feminización de estos trabajos. Después el libro La Mujer Helada de Annie Ernaux, la ganadora del Premio Nobel el año pasado, que habla sobre lo asfixiante que puede ser la primera maternidad, aunque sea una maternidad privilegiada, y de cómo recae en ella todo el cuidado de ese bebé y de la casa, y el marido hace la vista gorda. El otro libro es, Brenda Navarro, Ceniza en la boca, un libro muy reciente escrito por una autora mexicana que vive en Barcelona y visibiliza los trabajos que hacen un montón de migrantes en España cuidando niños y ancianos. Maravilloso libro. Y por último, uno de Sara Gallardo, en el que se reúnen artículos que ella escribía en los 70. El libro se llama Macaneos y hay un extracto espectacular sobre los trabajos de cuidado que voy a compartir después en las redes. Y creo que hasta ahí llegué. Y por último, a nivel audiovisual, está el documental Las Tareas, que acaba de salir por Canal Encuentro, que es una maravilla,
creo que sacaron 4 episodios, pero va a seguir y está en YouTube. Creo que eso es todo. Eleonor. Vos, Eleonor, estás en una obra de teatro. Contanos un poquito, recomendárnosla para ver dónde la podemos ver. Bueno, yo con mi hija, junto a mi hija, bueno, ustedes ya me conocieron, soy socióloga feminista y todo lo que escucharon. Mi hija es artista multidisciplinaria y junto a ella nos presentamos a una convocatoria de Revista Anfibia y Casa Sofía que se llamaba Laboratorio de Periodismo Performático. Presentamos un proyecto para trabajar el vínculo sobre madres e hijas. Hubo tutorías de Lorena Vega, que es una actriz y directora de teatro excelente de Argentina, y de Cristian Alarcón sobre el tema, sobre todo narrativo y de investigación social, y armamos una obra de teatro documental que se llama La Revolución y algo rico para el postre. En Instagram somos Revolución y Postre, acabamos de abrir la cuenta, así que me encantaría que nos sigan. Y como mi hija vive en Nueva York y yo vivo en Buenos Aires, hasta ahora hemos hecho algunas funciones en agosto y en enero, estamos siempre atentas a las vacaciones de ella para juntarnos a hacer funciones, pero pronto vamos a tener novedades y vamos a hacer algunas funciones más en Buenos Aires y ojalá en otros lugares del mundo. Así que nada, si nos siguen se van a ir enterando y creo que además de trabajar sobre todo esto, trabajamos mucho sobre los vínculos de madres e hijas y tenemos como invitadas a escena en registro audiovisual duplas de madres e hijas. No les spoileo más, pero ojalá nos sigan y puedan verla. ¡Ay, qué lindo! Bueno, espero atenta, voy a estar atenta porque quiero ir y ver si puedo ir con mi mamá. Me encantaría como plan. Bueno, Eleonor, muchísimas gracias por tu tiempo. Gracias por todo el conocimiento que trajiste sobre la mesa. Era un episodio que a mí me tenía nerviosa porque siento que es como re desafiante y fue un placer caminar de tu mano. Y si les parece, las dejamos con nuestra última invitada, que es del colectivo Identidad Marrón. Gracias a las dos. Muchas gracias. Aprendimos un montón. Muchas gracias a ustedes. Un placer. Mi nombre es Sara Pérez. Soy actriz, docente de teatro, activista antirracista en el colectivo Identidad Marrón Jujuy. Identidad Marrón es un colectivo que pretende visibilizar el racismo estructural que existe en la Argentina, poner en debate este trato diferenciado hacia las personas que no pertenecemos a esta argentinidad blanca. Ser una persona racializada es tener un fenotipo indígena, portar un color marrón, ¿no? Y portar apellidos, por ejemplo, apellidos como andinos, como por ejemplo Mamani, Cari, Condori, Calizaya, que son apellidos que también son extranjerizados, pero que forman parte de la Argentina, ¿no? Por ejemplo, las madres andinas nunca tuvieron tiempo para llorar, nunca tuvieron tiempo para decidir qué trabajo sí, qué trabajo no, porque hasta en eso hay como es muy acotado, ¿no? Es muy acotado. Las mujeres andinas siempre se nos contratan para la limpieza, ¿no? Siempre. Muchas veces antes de ser profesionales limpiamos, ¿no? Limpiamos casas, trabajamos de lo que sea porque sabemos que el trabajo para nosotras es reducido. Ahí hablamos de la racialización también de los trabajos.